El hijo del jefe de la mafia escupió a todas las niñeras, pero besó a esta criada. Nueva Orleans brillaba bajo el resplandor de las farolas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión del Grand Garden District, enmascarando el sonido de los incesantes llantos de un bebé que duraban horas sin tregua. Charles Blackburn se encontraba de pie en la puerta en penumbra de la habitación de su hijo. Su poderoso cuerpo se desplomó por el cansancio mientras veía cómo otra niñera cualificada recogía sus pertenencias con lágrimas corriendo por su rostro. Las manos de la mujer temblaban mientras forcejeaba con los cierres de la maleta, murmurando sobre niños diabólicos y situaciones imposibles mientras evitaba su mirada fría y calculadora. «Es la quinta este mes», susurró Gerald, el consejero de mayor confianza de Charles, con una voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta en el exterior y los llantos inconsolables del niño de 18 meses en el interior. «Las otras familias están empezando a hablar, jefe. Dicen que el comportamiento de su hijo es un signo de debilidad en su hogar». Charles apretó la mandíbula al oír mencionar una posible debilidad, y sus nudillos se pusieron blancos mientras se agarraba al marco de la puerta. Los recuerdos de los últimos momentos de su difunta esposa pasaron por su mente sin que él lo deseara. Ella había muerto al dar a luz a su hijo, dejando a Charles con un legado que no podía controlar y un vacío que se hacía más grande cada día que pasaba. Los gritos del pequeño Andrew se intensificaron. Su carita se enrojeció por el esfuerzo mientras lanzaba otro peluche contra la pared con una fuerza sorprendente para un niño pequeño. Ni los juguetes caros, ni el cuidado experto de los niños, ni los torpes intentos de Charles por consolarlo parecían calmar la rabia que ardía en el pequeño cuerpo de su hijo. Fuera de las puertas de la mansión, una joven caminaba apresurada bajo la lluvia, aferrándose a un anuncio de periódico gastado para un puesto de limpieza en la famosa finca Blackburn. Sus zapatos gastados salpicaban los charcos mientras ensayaba su presentación, desesperada por conseguir cualquier trabajo que le ayudara a pagar las crecientes facturas médicas de su abuela. El amanecer se abría paso entre las densas nubes cuando Charlotte entró en el imponente vestíbulo, con su humilde ropa aún húmeda por la tormenta, mientras una ama de llaves de rostro severo le enumeraba sus tareas de limpieza. Los suelos de mármol resonaban con sus pasos mientras seguía las instrucciones, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Mantente alejada del ala oeste», le advirtió la ama de llaves, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cuando unos lamentos lejanos llegaron a sus oídos. «Ahí es donde se aloja el hijo del señor Blackburn, y ya ha echado a todas las niñeras de la parroquia. No es asunto tuyo. Tú solo estás aquí para limpiar». Charlotte asintió obedientemente, pero se sintió atraída por los llantos mientras limpiaba el polvo del pasillo más tarde esa mañana, con el corazón encogido al oír ese dolor tan crudo. Se detuvo frente a la puerta de la guardería, olvidando momentáneamente su lugar, y su mano se extendió hacia la ornamentada manija, girándola antes de que pudiera reconsiderarlo. La habitación se quedó en silencio de repente cuando entró, lo que hizo que Charlotte se quedara paralizada en el sitio, mientras un par de ojos de un azul sorprendente, idénticos a los que había visto en el retrato del señor Blackburn en la planta baja, se clavaban en los suyos desde una lujosa cuna. El rostro manchado de lágrimas de Andrews mostraba algo parecido a la curiosidad mientras estudiaba a esta nueva desconocida en su territorio. «Lo siento, pequeño», susurró Charlotte, sabiendo que debía marcharse inmediatamente, pero incapaz de apartar la mirada de la intensa mirada del niño. «Solo quería asegurarme de que estabas bien. Eran unos llantos muy fuertes para alguien tan pequeño». Sin pensarlo, Charlotte tarareó una suave melodía que le había enseñado su abuela, una nana criolla que había calmado sus propios miedos infantiles. Para su sorpresa, la rígida postura de Andrews se relajó ligeramente y sus diminutos dedos se soltaron de los barrotes de la cuna al sentir el suave murmullo de las notas. Charles Blackburn se quedó paralizado en la puerta tras haber subido corriendo al oír el repentino silencio que se había apoderado de su caótica casa. Sus ojos oscuros se abrieron con incredulidad al ver a su hijo extender la mano hacia la chica de la limpieza,
con una pequeña sonrisa transformando el rostro habitualmente ceñudo del niño. ¿Quién eres y qué haces en esta habitación?, exigió Charles, con una voz que transmitía la autoridad que hacía temblar a los hombres adultos en los bajos fondos de Nueva Orleans. Sin embargo, bajo la dureza se escondía una nota desesperada de esperanza que solo un padre al límite de sus fuerzas podía entender. Charlotte se dio la vuelta, casi tirando una lámpara antigua, mientras balbuceaba disculpas, explicando su posición como nueva empleada de limpieza y cómo los llantos del bebé la habían atraído. Mientras hablaba, el pequeño Andrew soltó un suave grito y gateó hasta el borde de la cuna, con los brazos extendidos hacia esta extraña persona nueva que de alguna manera había irrumpido en su fortaleza de miseria. Nunca había hecho eso antes, murmuró Charles, observando con asombro cómo su hijo se acercaba con entusiasmo a la joven. Charlotte se quedó paralizada, dividida entre el miedo al castigo por sobrepasar los límites y la innegable atracción de la silenciosa súplica de consuelo del niño. Con una mirada cautelosa a Charles, Charlotte se acercó a la cuna y levantó suavemente a Andrew en sus brazos, conteniendo la respiración mientras esperaba los inevitables gritos. En cambio, el niño se acurrucó contra su hombro, enroscando sus pequeños dedos en su sencillo vestido de algodón mientras soltaba un suspiro de satisfacción. «¿Cómo te llamas?», preguntó Charles, con voz más suave ahora, mientras veía cómo los párpados de su hijo se volvían pesados, con los primeros signos de un sueño tranquilo. Aquella imagen despertó algo en él, una esperanza olvidada, la de que quizá su familia rota no estuviera tan perdida después de todo. «Charlotte Davis, señor», respondió ella en voz baja, mientras seguía meciendo suavemente al niño, ahora somnoliento. «Mi abuela me crió con esas viejas canciones de cuna criollas. Siempre parecen tener una magia especial para calmar los corazones atribulados». Charles se acercó, estudiando a aquella chica corriente que había logrado en unos minutos lo que especialistas y niñeras no habían conseguido en meses. No había nada extraordinario en su aspecto. No tenía una educación sofisticada ni credenciales impresionantes. Sin embargo, su hijo la había elegido por encima de todas las demás. «Le ofrezco un nuevo puesto, señorita Davis», declaró Charles, dejando claro con su tono que no se trataba de una petición, sino de una decisión ya tomada. «Duplicaré su salario actual para que sea la cuidadora de Andrew a partir de ahora mismo». El corazón de Charlotte se aceleró ante la inesperada oportunidad. Pensamientos sobre los costosos medicamentos para el corazón de su abuela y su despensa casi vacía pasaron por su mente. Sin embargo, bajo sus consideraciones prácticas, había una conexión genuina con el niño, que ahora dormía plácidamente en sus brazos. «No tengo ninguna formación oficial con niños», admitió Charlotte, acariciando suavemente los suaves rizos de Andrew, mientras él suspiraba en sueños. «Aunque mi abuela siempre decía, algunas personas nacen con un don natural para comprender lo que necesitan los pequeños cuando ellos mismos no encuentran las palabras». La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Mientras Charles observaba esta extraña escena, su temible reputación quedó temporalmente olvidada al presenciar el primer momento de paz de su hijo desde su nacimiento. Sus socios comerciales nunca creerían que el famoso Charles Blackburn pudiera quedarse sin palabras por algo tan simple como un niño dormido. Un sutil cambio transformó la presencia habitualmente intimidante de Charles cuando se adelantó para acariciar suavemente la mejilla de su hijo con un dedo. «Sea cual sea la magia que posea, señorita Davis, estoy dispuesto a pagar generosamente por ella, siempre y cuando comprenda que aceptar este puesto significa lealtad absoluta a esta casa». Las implicaciones tácitas flotaban pesadamente en el aire entre ellos. Un recordatorio de quién era exactamente Charles Blackburn y del peligroso mundo que dominaba más allá de las paredes de la guardería. Charlotte conocía los rumores. Todo el mundo en Nueva Orleans sabía de sus negocios y del poder que ejercía con despiadada precisión. Gerald apareció en la puerta, y su expresión pasó de la sorpresa a una evaluación calculada al contemplar la escena que tenía ante sí. «Jefe, el caballero del puerto ha llegado para su reunión», anunció, con la mirada fija con curiosidad en Charlotte y el niño dormido. «Dígales que esperen», respondió Charles sin apartar los ojos de su hijo.
una decisión que habría sido impensable apenas unas horas antes. La señorita Davis y yo tenemos que discutir las condiciones de su nuevo empleo como niñera de Andrews. Esto tiene prioridad. Charlotte sintió el peso de su decisión mientras seguía a Charles a su estudio, todavía acunando al niño dormido contra su pecho. La ornamentada habitación, con sus libros encuadernados en cuero y sutiles indicios de peligrosas empresas comerciales, contrastaba con su humilde educación y sus sencillos valores. «Hay algo que debes saber», dijo Charlotte en voz baja mientras se sentaba en una silla frente al imponente escritorio. «Cuido de mi abuela, que sufre de hipertensión. Tendré que hacer arreglos para su cuidado si voy a vivir aquí». Charles asintió, pensativo, golpeando con los dedos el pulido escritorio de caoba mientras consideraba sus palabras. «Tu abuela puede mudarse a la cochera que hay al borde de la propiedad, lo suficientemente cerca como para que puedas visitarla, pero separada de los asuntos principales de la casa». El alivio inundó el rostro de Charlotte, rápidamente sustituido por el cansancio al darse cuenta de lo fácil que era para este hombre poderoso reorganizar vidas para satisfacer sus propósitos. Se preguntó qué condiciones invisibles podrían acompañar a tal generosidad, incluso mientras Andrew se acurrucaba más cerca de ella mientras dormía. «¿Por qué responde a mí?», susurró Charlotte, expresando la pregunta que flotaba entre ellos. «Seguro que ha tenido niñeras cualificadas con años de experiencia intentando conectar con él». Una sombra cruzó el rostro de Charles mientras se levantaba de su escritorio y se dirigía a un armario de donde sacó una fotografía con marco de plata escondida detrás de una pila de documentos. «Su madre tenía el mismo don para las canciones de cuna criollas», dijo en voz baja, colocando el marco ante Charlotte para revelar a una hermosa mujer con los ojos de Andrew. Charlotte jadeó suavemente ante el parecido entre madre e hijo y comprendió todo cuando Charles continuó, con una voz que rara vez se oía fuera de esas paredes privadas. «Marie era del 9º distrito. Nos conocimos cuando yo estaba haciendo negocios allí. Nos enamoramos a pesar de las complicaciones que eso causaba en mi mundo». La fotografía mostraba a una mujer sonriente en un jardín, con las manos protegiendo su vientre embarazado, felizmente ajena a la tragedia que pronto le arrebataría la vida. Charlotte sintió el peso de ese dolor compartido mientras Andrew se movía ligeramente en su sueño y levantaba su manita para tocarle la mejilla. «El embarazo fue difícil desde el principio». Charles continuó, volviéndose para mirar por la ventana el jardín que su esposa había cuidado en su día. «Las complicaciones durante el parto nos la arrebataron. A veces pienso que Andrew de alguna manera siente la pérdida, incluso sin comprenderla». Fuera de la ventana del estudio, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Gotas suaves que trazaban patrones en el cristal como lágrimas contenidas durante demasiado tiempo. Charlotte meció a Andrew suavemente, tarareando la nana una vez más mientras observaba la tensión en los hombros de Charles, el dolor que mantenía oculto de su peligroso mundo. «Los niños entienden más de lo que creemos», dijo Charlotte en voz baja. Años de ayudar a su abuela a criar a los niños del vecindario le habían enseñado a hablar así. Quizás no esté enfadado, solo perdido y buscando a alguien que le recuerde lo que está echando de menos. Charles se volvió y observó a Charlotte con nueva intensidad mientras un trueno retumbaba en la distancia. «Me recuerdas a ella no en apariencia, sino en espíritu», admitió, mostrando vulnerabilidad a través de las grietas de su fachada cuidadosamente mantenida. «Esa amabilidad es poco común en mi mundo». Un golpe en la puerta rompió el momento. Gerald apareció con una expresión de disculpa, pero insistente. «El asunto del puerto no puede esperar más, jefe», afirmó con firmeza, con una mirada que transmitía una urgencia que Charlotte no podía entender, pero que Charles reconoció de inmediato. «Continuaremos esta conversación más tarde», le dijo Charles a Charlotte, volviendo a ponerse la máscara de los negocios mientras se enderezaba la corbata. «Gerald te acompañará a la suite infantil. Considera la tuya ahora, ya que Andrew claramente no tolerará estar separado de ti». Charlotte lo vio transformarse ante sus ojos.
El viudo afligido desapareció bajo la apariencia calculada de un hombre que controlaba la mitad del mundo subterráneo de la ciudad. Se preguntó cuál era la verdadera versión de Charles Blackburn y si podía confiar su futuro a cualquiera de las dos. Pasaron 3 meses con una notable transformación en la casa de los Blackburn. Las rabietas de Andrew dieron paso a risitas y balbuceos en un intento por hablar. Charlotte se había acostumbrado a una rutina de paseos matutinos por el jardín, siestas por la tarde y tardes dedicadas a enseñar a Charles a conectar con su hijo. La abuela de Charlotte, la señora Davis, se había mudado a la cochera, tal y como había prometido. Su sabia presencia era una influencia tranquilizadora durante las cenas familiares de los fines de semana, que de alguna manera se habían convertido en una tradición. Su salud había mejorado con la medicación adecuada y menos estrés. Sus agudos ojos no se perdían nada mientras observaba la creciente conexión entre su nieta y el formidable jefe de la mafia. «Te mira como la luna mira a las estrellas», comentó la señora Davis una tarde mientras estaban sentadas en el porche, viendo a Charles empujar a Andrew en un columpio recién instalado en el jardín. «Ten cuidado, niña. Los hombres con poder ven el mundo de forma diferente a nosotros». Charlotte descartó las preocupaciones de su abuela con una suave risa, aunque su corazón se aceleraba traicioneramente cada vez que Charles entraba en una habitación. Se dijo a sí misma que sus sentimientos eran simplemente gratitud por su generosidad, por la seguridad que le proporcionaba, por la forma en que poco a poco estaba aprendiendo a ser padre. Una noche, tarde, mientras Charlotte salía de puntillas de la habitación de Andrew, después de acostarlo con un cuento, notó un rayo de luz bajo la puerta del estudio de Charles y voces apagadas que discutían con urgencia. En contra de su mejor juicio, se detuvo. La tensión inconfundible en el tono de Charles la mantuvo en su sitio. «La familia Calloway está haciendo movimientos a lo largo de la ribera», dijo una voz ronca. Charlotte reconoció que era la de Héctor, el jefe de seguridad de Charles. «Dicen que la operación Blackburn se ha debilitado desde que te dedicas a jugar a las casitas con la niñera y tu hijo». La respuesta de Charles fue un gruñido sordo, un recordatorio del hombre peligroso que se escondía bajo el padre cada vez más gentil que Charlotte había llegado a conocer. «Cualquiera que confunda mis prioridades familiares con debilidad se arrepentirá muy pronto de ese error de cálculo», respondió con cada sílaba cubierta de hielo. La palabra familia, resonó en la mente de Charlotte mientras se apresuraba a volver a su habitación, con emociones contradictorias revoloteando en su pecho. Nunca se había engañado a sí misma sobre los negocios de Charles. Sin embargo, de alguna manera, la realidad de su mundo se había mantenido a una distancia cómoda hasta ahora. La mañana llegó con visitantes inesperados. 2 hombres con trajes caros que miraron a Charlotte con abierta curiosidad cuando entró en el comedor con Andrew sentado en su cadera. Su conversación con Charles se interrumpió bruscamente, dejando un silencio incómodo solo roto por el alegre balbuceo de Andrew. «Señorita Davis, por favor, lleve a Andrew al jardín», pidió Charles, con un tono agradable, pero con una mirada que transmitía un claro mensaje de que debía marcharse inmediatamente. Las escaleras calculadoras del desconocido la siguieron en su retirada, provocándole escalofríos a pesar de la cálida mañana de verano. Más tarde, esa misma tarde, mientras Andrew dormía la siesta, Charlotte se sintió atraída por el estudio de Charles en busca de respuestas a preguntas que no estaba segura de si debía hacer. La habitación estaba vacía, pero había una carpeta abierta sobre el escritorio. Las fotografías se desparramaban por la pulida superficie, imágenes de vigilancia de ella y Andrew en el parque, en el mercado local, fuera de la iglesia de su abuela. Sus manos temblaban mientras examinaba las imágenes. Cada una estaba fechada y anotada con comentarios sobre su rutina, sus vulnerabilidades, sus patrones de movimiento. Una nota manuscrita con una letra desconocida en la parte inferior de una foto decía: «El aire de Blackburn y su cuidador, la influencia perfecta». Charlotte se hundió en la silla de Charles. El mundo se tambaleaba bajo sus pies cuando finalmente se enfrentó al peligro que había invitado a entrar en su vida y, lo que es peor, en la de su abuela y Andrew.
La burbuja protectora de felicidad doméstica en la que había estado viviendo se hizo añicos, revelando la dura realidad que había elegido ignorar. La puerta del estudio se abrió de repente y Charles se quedó paralizado en el umbral al contemplar la escena que tenía ante sí. Charlotte, rodeada de las fotos de vigilancia, con el rostro pálido al conocer las amenazas que nunca debió descubrir. «No debías ver eso», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿Estamos en peligro?», preguntó Charlotte directamente, encontrando valor en su preocupación por Andrew y su abuela. «¿Alguien está atacando a tu hijo por tus actividades comerciales? ¿Por mi culpa?». Charles cruzó la habitación lentamente, recogiendo las fotografías con una calma ensayada. Eso no sirvió para ocultar la tensión que irradiaba su poderoso cuerpo. «La familia Calloway está intentando expandir su territorio. Ven mi atención hacia Andrew como una distracción que pueden explotar», explicó con voz mesurada. «Y tienen razón, ¿no?», insistió Charlotte, levantándose de la silla para plantarse firme. «Has pasado las mañanas enseñando a tu hijo a construir torres con bloques en lugar de gestionar tus intereses comerciales. Eso nos convierte en objetivos». Fuera de la ventana, el jardín, donde habían pasado innumerables horas tranquilas, ahora parecía expuesto y vulnerable. Los altos muros que rodeaban la propiedad parecían de repente una protección insuficiente. Charles siguió su mirada y comprendió al ver por primera vez el miedo en su rostro. «Tengo hombres vigilando la propiedad, la cochera, los caminos que tomas para ir al parque. No te pasará nada a ti, a Andrew ni a tu abuela», le aseguró Charles, tomándole la mano con una delicadeza poco habitual en él. «Tienes mi palabra, Charlotte». Algo en la forma en que pronunció su nombre, no señorita Davis, sino Charlotte, le hizo sentir una oleada de calor en el pecho a pesar de las circunstancias. Se encontró acercándose, atraída por la intensidad protectora de sus ojos, que iba más allá de la preocupación de un empleador o la gratitud por los cuidados de Andrew. «Deberíamos celebrar el cumpleaños de Andrew la semana que viene», sugirió Charlotte, sorprendiéndose a sí misma con el cambio de tema. «Ha progresado mucho. Sonríe, dice algunas palabras. Conecta contigo. Esos logros merecen reconocimiento independientemente de las amenazas externas». Charles estudió su rostro, sopesando claramente su reacción frente a sus expectativas, antes de que una rara sonrisa transformara sus rasgos, normalmente severos. «Una pequeña reunión en el jardín, solo nosotros, tu abuela, Gerald y algunos socios de confianza que han estado pidiendo conocer al niño que ha cambiado al famoso Charles Blackburn». El día de la celebración llegó con un tiempo perfecto. La luz dorada del sol se filtraba a través de las ramas de los robles mientras Charles presentaba con orgullo a su hijo a su círculo más cercano. Andrew, vestido con un traje en miniatura a juego con el de su padre, cautivó a todos con su nueva confianza y su alegre risa. Charlotte observaba desde la mesa de refrescos. Su sencillo vestido azul contrastaba con los costosos atuendos de las esposas de los socios de Charles, que la miraban con una curiosidad apenas disimulada. Sentía el peso de su evaluación, las preguntas tácitas sobre su papel en esta casa y en la vida de este hombre. La señora Davis se acercó y le dio una palmadita en la mano a Charlotte con complicidad, mientras seguía la mirada de su nieta hacia donde estaba Charles. Andrew se balanceaba sobre sus hombros mientras señalaba las mariposas que bailaban entre las rosas. «Ese hombre puede que controle la mitad de las sombras de esta ciudad, pero te mira como si fueras la reina del mundo, pequeña». Al caer la tarde, las luces de colores iluminaron el jardín, proyectando un resplandor mágico sobre los invitados que aún permanecían allí, disfrutando del pastel y la conversación. Charlotte se escabulló para acostar a Andrew, que estaba visiblemente cansado, cantándole suavemente mientras él cerraba los párpados y le agarraba el dedo con su manita, incluso dormido. Sintió la presencia de Charles antes de verlo, llenando la puerta de la habitación del niño mientras observaba a su hijo sumirse en sueños tranquilos. «Le has dado algo que yo no pude darle», admitió en voz baja, entrando en la habitación y colocándose a su lado. Seguridad más allá de los guardias armados,
la que proviene de sentirse verdaderamente amado. El espacio entre ellos parecía cargado de sentimientos tácitos cuando Charles extendió la mano y le apartó un rizo rebelde de la mejilla a Charlotte con una ternura inesperada. «Y tal vez tú me hayas dado algo similar», susurró, su habitual presencia imponente suavizada por el suave resplandor de la habitación infantil. «Señor Blackburn, un momento, por favor», interrumpió Gerald desde el pasillo, con una expresión de urgencia que no podía ignorarse. La mano de Charles se apartó del rostro de Charlotte. El momento mágico se rompió cuando la realidad volvió a irrumpir. Charlotte permaneció junto a la cuna de Andrew, escuchando la conversación amortiguada que llegaba a través de la puerta entreabierta. Palabras como disputa territorial, desafío directo y respuesta inmediata requerida le helaban las venas. El contraste entre el tierno padre de hacía unos momentos y el asunto que se estaba discutiendo le partía el corazón con decisiones imposibles. El amanecer llegó con conmoción en la puerta principal. El personal de seguridad hablaba frenéticamente por radio mientras un elegante coche negro aparcaba justo fuera de la propiedad. Charlotte observaba desde la ventana de Andrew cómo Charles cruzaba el césped a zancadas para reunirse con tres hombres vestidos con trajes caros. Su lenguaje corporal transmitía desafío más que respeto. Andrew sintió la tensión y se aferró al cuello de Charlotte, mientras ella intentaba distraerlo con el desayuno y los juguetes, al tiempo que se esforzaba por entender las voces elevadas que provenían del jardín. Se oyó el estallido de cristales en algún lugar de la casa, seguido de pasos apresurados y el inconfundible sonido de Charles dando órdenes a su equipo de seguridad. Gerald apareció en la puerta de la guardería, con su rostro normalmente sereno marcado por la preocupación, y le indicó a Charlotte que lo siguiera. «El señor Blackburn quiere que usted y Andrew vayan inmediatamente a la habitación segura. No se detengan por nada. Vengan ahora mismo», les indicó, mientras ya se disponía a acoger al niño. En las profundidades de la mansión, tras paneles ocultos y puertas reforzadas, Charlotte se encontró en un apartamento sorprendentemente cómodo, provisto de suministros y equipado con monitores de vigilancia que mostraban todos los ángulos de la propiedad. Andrew exploró el nuevo espacio con curioso deleite, ajeno al peligro que había provocado su apresurada reubicación. «La familia Calloway ha hecho su jugada», explicó Charles horas más tarde cuando se unió a ellos, con los nudillos magullados y un corte reciente sobre el ojo que delataban el enfrentamiento que había tenido lugar. «Han exigido concesiones territoriales y han ofrecido un acuerdo alternativo que me he negado a considerar». Charlotte acomodó a Andrew con unos bloques en un rincón antes de volverse hacia Charles, con el corazón acelerado por la furia apenas controlada de su expresión. «¿Qué acuerdo alternativo?», preguntó, aunque algo en sus ojos le decía que ya sabía la respuesta a su pregunta. Charles caminaba por el estrecho espacio como un depredador enjaulado, con el poder irradiando de sus tensos hombros mientras luchaba por mantener el control. «Sugirieron una alianza tradicional, un matrimonio entre nuestras familias que pondría fin a la disputa territorial y uniría nuestras operaciones bajo un liderazgo compartido». Las implicaciones flotaban pesadamente en el aire entre ellos. La mente de Charlotte se apresuró a comprender la política de un mundo tan ajeno a su propia educación. «¿Y tú te negaste? ¿Por qué?», preguntó ella, con una voz apenas superior a un susurro, mientras Andrew apilaba alegremente bloques, ajeno a la conversación de los adultos. «Porque no tomó decisiones basadas en amenazas». Charles espetó, con un breve arrebato de ira antes de recuperar el control, suavizando su tono al notar la expresión de sorpresa de Andrew ante su voz elevada. «Y porque solo hay una mujer a la que consideraría traer de forma permanente a esta casa, a la vida de mi hijo». Charlotte contuvo el aliento cuando Charles cruzó la habitación para situarse frente a ella, con una expresión transformada por una vulnerabilidad que ella solo había vislumbrado en raros momentos de descuido. «Los Calloway me han dado 24 horas para reconsiderar su oferta antes de que este conflicto se agrave», continuó tomándole las manos entre las suyas. «Necesito que lleves a Andrew y a tu abuela a mi propiedad en el campo hasta que se resuelva esta situación», le indicó Charles,
trazando círculos con el pulgar en el dorso de su mano. No puedo concentrarme en eliminar esta amenaza si me preocupa tu seguridad aquí en la ciudad. Charlotte retiró las manos, sorprendida por la fuerza de su resistencia. Huir no resuelve nada, argumentó. Años de ver a su abuela mantenerse firme ante las adversidades alimentaban su coraje. Andrew necesita estabilidad, no otra perturbación en su vida que por fin ha alcanzado la paz. Esto no es una negociación, Charlotte, replicó Charles, con autoridad volviendo a su tono de voz mientras se enderezaba hasta alcanzar su máxima estatura. Los preparativos ya están hechos. Te irás esta noche, al amparo de la oscuridad, con mi equipo de seguridad de mayor confianza. Un recuerdo pasó por la mente de Charlotte. Las palabras de su abuela sobre que los hombres poderosos veían el mundo de forma diferente, al reconocer la posición imposible en la que se encontraba ahora. ¿Y qué pasará cuando se resuelva este conflicto?, preguntó en voz baja. ¿No habrá simplemente otra familia, otra amenaza, otra razón para esconderse? Charles se quedó en silencio. La verdad de sus palabras tocó una fibra que no podía ignorar fácilmente. Fuera de su habitación segura, su imperio se tambaleaba al borde de la guerra, mientras que dentro, una simple niñera cuestionaba los cimientos de la vida que él había construido con tanta precisión calculada y determinación despiadada. «Dame hasta mañana», pidió Charlotte, señalando a Andrew, que se había quedado dormido entre sus bloques. «Déjame pensar en lo que es mejor para él, para mi abuela, y luego te diré mi decisión». La noche cayó sobre la habitación segura. Andrew dormía plácidamente en una cama improvisada mientras Charlotte se sentaba a su lado, observando el subir y bajar de su pequeño pecho. En los monitores, podía ver a Charles en su estudio, rodeado de sus lugartenientes mientras planeaban estrategias que ella no quería entender, para batallas que deseaba que no fueran necesarias. La mañana llegó con la decisión de Charlotte ya formada en su corazón, aunque sabía que no sería fácilmente aceptada. Encontró a Charles en su estudio, con ojeras bajo los ojos, prueba de una noche de insomnio dedicada a asegurar sus intereses comerciales, mientras su mundo personal pendía de un equilibrio incierto. «No huiré», afirmó Charlotte con sencillez, manteniéndose erguida a pesar del intimidante entorno del centro de poder de Charles. «Andrew se merece estabilidad, y me niego a enseñarle que huir es la respuesta a los retos de la vida. Ese no es el hombre en el que quiero que se convierta». La expresión de Charles se ensombreció y apoyó las manos en el escritorio mientras asimilaba su desafío. «No se trata de enseñarle lecciones de vida, Charlotte. Se trata de sobrevivir», gruñó con evidente frustración en la tensa línea de sus hombros. «Los Kalai no dudarán en utilizarte a ti y a Andrew para hacerme daño». Antes de que Charlotte pudiera responder, la señora Davis entró en el estudio sin llamar, su digna presencia llamando la atención a pesar de su pequeña estatura. «Mi nieta siempre ha sido terca cuando cree que tiene razón», comentó, acercándose a Charlotte con silenciosa solidaridad. «Señora Davis, con el debido respeto, usted no entiende el peligro», comenzó Charles, solo para ser silenciado por la mano levantada de la anciana y su sonrisa cómplice, que sugería que ella entendía mucho más de lo que él creía. «Estuve casada con un hombre que trabajaba en los muelles cuando las familias irlandesas e italianas se repartían esta ciudad», reveló, sorprendiendo tanto a Charlotte como a Charles con este vistazo a su pasado. «Sé exactamente qué tipo de peligro acecha a los hombres en su posición, señor Blackburn». La revelación quedó flotando en el aire mientras Charlotte asimilaba este capítulo desconocido de la historia de su abuela. La razón tácita detrás de sus palabras de advertencia sobre los hombres poderosos. «Abuela, nunca me lo contaste», susurró, comprendiendo la feroz actitud protectora de su abuela. «Algunas historias esperan el momento adecuado para ser contadas», respondió la señora Davis, extendiendo su mano curtida hacia Charlotte. «Millona eligió la familia por encima del poder cuando se enfrentó a una elección similar. Esa decisión nos dio 30 hermosos años juntos, en lugar de una vida mirando por encima del hombro». Charles observó el intercambio con ojos calculadores que se suavizaron gradualmente
a medida que comprendía. «¿Estás sugiriendo que tengo otra opción además de luchar o huir?», afirmó. No era una pregunta, sino una revelación que pareció cambiar algo fundamental en su actitud. «Todos los hombres tienen opciones, señor Blackburn, incluso aquellos que se han convencido a sí mismos de que el camino del poder es la única vía disponible», confirmó la señora Davis, acercándose a la ventana para contemplar a Andrew jugando en el jardín, protegido por guardias armados que mantenían un perímetro de seguridad. «La pregunta es, ¿qué es lo que más valora?». El teléfono de seguridad sonó, interrumpiendo el momento con la noticia de que los representantes de la familia Calloway habían llegado a las puertas de la propiedad, exigiendo una audiencia para escuchar la respuesta de Charles a su ultimátum. Las 24 horas habían transcurrido, lo que obligaba a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Lleva a Andrew a su habitación», le indicó Charles a Charlotte, con voz tranquila a pesar de la tormenta que se avecinaba en sus ojos. «Yo me encargaré de esta conversación y luego discutiremos nuestros próximos pasos. Todos juntos, como una familia». La palabra familia resonó en el corazón de Charlotte mientras recogía a Andrew del jardín, el niño aferrándose a ella con una tranquilidad inusual, como si sintiera la tensión que los rodeaba. A través de la ventana de la guardería, vio a Charles cruzar el césped a zancadas para reunirse con la delegación que lo esperaba, sin que su postura delatara nada de su conflicto interior. Pasaron las horas con Charlotte y la señora Davis, confinadas en la suite de la guardería, la casa inquietantemente silenciosa, salvo por las ocasionales voces apagadas que llegaban de la planta baja. Andrew se inquietó, rechazó su almuerzo y lloró por su papá, con una insistencia desgarradora que puso a prueba la compostura de Charlotte, que luchaba contra su propia ansiedad creciente. Finalmente, cuando las sombras de la tarde se alargaban por la habitación, la puerta de la guardería se abrió para revelar a Gerald, con una expresión indescifrable, que entregó el mensaje de Charles. «El jefe solicita su presencia en el jardín, señorita Davis, a solas, sin Andrew ni la señora Davis». El jardín resplandecía con una luz dorada mientras Charlotte avanzaba por el camino de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho a cada paso que daba hacia la glorieta donde Charles la esperaba. Los representantes de Calloway se habían ido, y los guardias armados ahora se posicionaban discretamente a lo largo del perímetro de la propiedad, en lugar de estar agresivamente visibles como antes. Charles estaba de espaldas a ella, su silueta se recortaba nítidamente contra el sol poniente mientras contemplaba el río Mississippi, visible más allá de los muros del jardín. Algo en su postura sugería a un hombre que había hecho las paces con una decisión difícil, la tensión habitual en sus hombros sustituida por una tranquila determinación. «Los Calloway han aceptado una tregua», declaró Charles sin volverse, con su voz llevada por la brisa del atardecer. «No habrá intercambios de territorios, ni alianzas matrimoniales, ni más amenazas contra esta casa o cualquiera de sus habitantes». Charlotte se acercó con cautela, sintiendo alivio, pero luchando contra la sospecha ante esta resolución demasiado perfecta. «¿Qué te ha costado?», preguntó, sabiendo lo suficiente sobre el mundo de Charles como para comprender que tales concesiones nunca se conseguían sin un sacrificio significativo. Cuando Charles finalmente se volvió hacia ella, Charlotte se quedó sin aliento al ver la transformación en su expresión. El calculador jefe del crimen había desaparecido, sustituido por un hombre cuyos ojos reflejaban algo parecido a la paz. «Todo», respondió simplemente, mientras sus manos buscaban las de ella con una nueva delicadeza. «He disuelto mis operaciones a lo largo de la ribera, he cedido el control de los intereses navieros y me he retirado de los territorios que buscaban los Calloway», explicó Charles, trazando patrones con el pulgar en la palma de su mano mientras hablaba. «Por la mañana, la familia criminal Blackburn solo existirá en la leyenda de Nueva Orleans». La incredulidad se reflejó en el rostro de Charlotte mientras procesaba sus palabras, comprendiendo la magnitud de lo que había sacrificado. El poder construido a lo largo de generaciones, riqueza acumulada tanto por medios legítimos como turbios, una identidad que lo había definido desde su infancia. «¿Por qué renunciarías a tu imperio?», susurró ella.
La mirada de Charles se desvió hacia la casa, donde se veía a Andrew presionando la cara contra la ventana de la guardería. Sus pequeñas manos saludaban con entusiasmo al ver a su padre y a Charlotte juntos en el jardín. Porque algunos tesoros valen más que el poder, respondió con la voz cargada de emoción. Los negocios legítimos continuarán, la empresa naviera, las propiedades inmobiliarias, los clubes nocturnos, nos proporcionan más que suficiente para vivir cómodamente, continuó Charles. Un atisbo de su perspicacia para los negocios se traslució mientras esbozaba este nuevo futuro. Pero las otras actividades terminan hoy. Charlotte luchó por asimilar este cambio radical. Años de advertencias sobre hombres como Charles Blackburn chocaban con la transformación que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Tus socios están de acuerdo con esto?, preguntó, sabiendo que los hombres peligrosos que se habían sentado a su mesa no renunciarían fácilmente a su poder y sus ganancias. Algunos seguirán a Gerald a la organización Callaway. Otros establecerán sus propias operaciones y algunos, Charles hizo una pausa, un destello del hombre peligroso que había sido cruzó momentáneamente sus rasgos. Algunos requerían métodos más persuasivos para aceptar esta nueva realidad. La violencia tácita detrás de sus palabras le recordó a Charlotte que, a pesar de su elección, Charles seguía siendo un hombre capaz de actuar sin piedad cuando era necesario, una complejidad que ella tendría que aceptar si decidía permanecer en su mundo. ¿Y qué pasa con nosotros ahora?, preguntó ella, con una pregunta que abarcaba mucho más que los acuerdos comerciales. Charles la llevó más adentro del jardín, a un banco apartado bajo un dosel de glicines, donde habían pasado innumerables tardes viendo jugar a Andrew. Eso depende completamente de ti, Charlotte, dijo, arrodillándose en un gesto que le robó el aliento. Charles no sacó un diamante ostentoso, como cabría esperar de un hombre de su riqueza, sino una sencilla banda de oro retorcido con una pequeña perla, delicada, única y de alguna manera perfectamente adecuada para la mujer a la que se dirigía. Te pido que me ayudes a construir algo mejor que lo que estoy dejando atrás. Las manos de Charlotte temblaban mientras Charles continuaba. Su voz, normalmente autoritaria, suavizada por una vulnerabilidad que ella solo había vislumbrado en raros momentos de descuido con Andrew. Te pido que seas mi esposa, la madre de Andrew y el corazón de una familia construida sobre algo más fuerte que el miedo o el poder. 3 meses después, la mansión Blackburn bullía de actividad mientras los camareros arreglaban las flores y los músicos afinaban sus instrumentos en el jardín donde Charles y Charlotte intercambiarían sus votos al atardecer. La transformación de la propiedad coincidía con el cambio de su propietario. La seguridad se mantuvo, pero la opresiva atmósfera de peligro se había disipado como la niebla matinal del Mississippi. Andrew caminaba tambaleándose por el jardín con su traje en miniatura, practicando cómo llevar la pequeña almohada que contendría sus anillos durante la ceremonia. A sus casi 2 años, su vocabulario había florecido bajo el cuidado constante de Charlotte. Su frase favorita ahora era «una delicia para nuestra familia», que nunca dejaba de hacer llorar a Charles. La señora Davis supervisaba la preparación de la cocina tradicional de Nueva Orleans para la recepción, con una salud floreciente en los meses transcurridos desde el enfrentamiento con los Callaway. Se había mudado de la cochera al ala este de la mansión por insistencia de Charles, y su sabiduría se había convertido en la base sobre la que esta nueva familia construía su vida cotidiana. Charlotte se paró frente al espejo de su dormitorio, recorriendo con los dedos el delicado encaje del vestido de novia restaurado de su abuela, mientras contemplaba el viaje que la había llevado hasta ese día. De buscadora desesperada de empleo a niñera y luego a novia, un camino que nunca hubiera imaginado cuando cruzó por primera vez las puertas de la mansión bajo la lluvia. Charles, que se lo pensó mejor, preguntó desde la puerta, rompiendo la tradición de ver a su novia antes de la ceremonia. Sus prácticas empresariales reformadas habían suavizado los aspectos más duros de su personalidad, aunque Charlotte había llegado a apreciar la fuerza que le quedaba, ahora dirigida a proteger a su familia por medios legítimos. Charlotte se volvió.
con el corazón hinchado al verlo mirándola con adoración sin disimulo. Solo pienso en lo afortunado que es Andrew por tener un padre lo suficientemente valiente como para elegir el amor por encima del poder, respondió ella, cruzando la habitación para enderezarle la corbata con familiar ternura. El jardín se llenó de una inusual variedad de invitados, antiguos socios comerciales que habían decidido seguir a Charles en su empresa legítima, amigos de Charlotte de la iglesia de su abuela, familias influyentes de Nueva Orleans curiosas por conocer al reformado jefe del crimen, e incluso una cautelosa delegación de la familia Calloway que honraba el acuerdo de paz con su presencia. Gerald era el padrino de Charles. Su lealtad se había extendido hasta seguir a su jefe en los negocios legítimos a pesar de las lucrativas ofertas de organizaciones competidoras. Observaba con una emoción poco habitual cómo Andrew practicaba caminar por el pasillo. El niño que, sin darse cuenta, había cambiado el curso de la historia del Hampa de Nueva Orleans. ¿Estás lista para convertirnos a todos en personas honestas? Le susurró Charles al oído a Charlotte mientras se preparaban para entrar en el jardín, con la mano cálida y firme en la parte baja de su espalda. Ninguno de los dos pasó por alto el doble sentido. Su viaje hacia la legalidad era paralelo al camino que ellos habían recorrido para convertirse en una verdadera familia. Cuando comenzó la música y los invitados se pusieron de pie, Charlotte dio su primer paso hacia un futuro construido sobre elecciones en lugar de circunstancias. Una vida deliberada construida a partir del amor en lugar de la necesidad. El sol poniente pintaba el jardín con tonos ámbar y dorados, y la propia naturaleza parecía bendecir esta unión improbable. Charles esperaba bajo un arco de rosas blancas, con una expresión de asombro en el rostro. Cuando Charlotte se acercó del brazo de su abuela, Andrew rompió el protocolo y corrió hacia ellos a mitad del pasillo, con sus pequeñas manos extendidas hasta que Charles lo levantó para completar su viaje juntos, padre, hijo y novia, acercándose a su futuro como uno solo. Nunca creí en las segundas oportunidades. Charles habló en voz baja mientras intercambiaban votos bajo el cielo de Nueva Orleans, su voz llegando a los que estaban más cerca de ellos, hasta que una sencilla nana y una mujer, lo suficientemente valiente como para ver más allá de mi reputación, me mostraron que incluso los caminos más oscuros pueden conducir a la luz. Los invitados observaban en respetuoso silencio. Muchos de ellos habían sido testigos de la antigua vida de intimidación y poder de Charles, y ahora lo veían transformado por el amor. Incluso los representantes de Calloway intercambiaron miradas significativas, tal vez preguntándose si su propio futuro podría ofrecerles posibilidades más allá del ciclo interminable de disputas territoriales y violencia. En ese momento, una bandada de palomas blancas liberadas voló en círculos sobre sus cabezas, con sus alas reflejando los últimos rayos dorados del atardecer, una sorpresa organizada por la señora Davis como símbolo de la paz que finalmente se había instalado en sus vidas. Andrew señaló al cielo con una risa encantada, y su inocente alegría recordó a todos por qué Charles había elegido este nuevo camino. Al encontrarse en la encrucijada entre el poder y el amor, la voz de Charlotte se mantuvo firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos, mientras prometía estar a su lado sin importar los retos que les deparara el futuro. No como el hombre que eras, ni como el hombre que los demás esperaban que fueras, sino como el padre y la pareja que eliges ser cada día, prometió. Sus palabras reconocían la transformación que habían presenciado el uno en el otro. Su primer baile como marido y mujer provocó el aplauso incluso de los invitados más escépticos. Charles se movía con una gracia inesperada mientras abrazaba a Charlotte y le susurraba promesas al oído, mientras Andrew aplaudía encantado en brazos de su abuela. El niño que una vez rechazó a todo el mundo, ahora estaba rodeado de una familia creada por elección y no por lazos de sangre. A medida que la tarde daba paso a la noche, las linternas iluminaban la celebración que continuó mucho después de que Andrew se durmiera en brazos de su abuelo Gerald, un símbolo de confianza que habría sido inimaginable meses antes. Charlotte encontró a Charles al borde del jardín, contemplando las luces de la ciudad con una expresión pensativa que la atrajo hacia él. ¿Te arrepientes de haber dejado atrás tu imperio?, preguntó Charlotte,
con auténtica curiosidad en su voz, mientras deslizaba su mano entre las de él, con el anillo de oro en su dedo reflejando la luz de la luna. Su respuesta llegó sin vacilar, y él la atrajo hacia sí para protegerla del frío de la noche. ¿Cómo podría arrepentirme de haber cambiado el miedo por esto? Respondió Charles, señalando su hogar, donde Andrew dormía plácidamente, donde la señora Davis había encontrado un nuevo propósito, donde su futuro se extendía ante ellos sin el peso de las sombras de su pasado. Algunos imperios se construyen sobre el poder, pero los más fuertes se construyen sobre el amor. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os está gustando, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo.